Hola, soy Max Kaiser y esto es Kaiser Report. Sí, como podrán ver detrás de mí estamos en Manhattan, en un momento de lo más apasionante. Vamos a ver qué nos trae hoy Stacy. En primer lugar, me gustaría dejar claro que esto no es un croma y que tampoco estamos en un estudio, por lo que es probable que oigan ruidos como el de este helicóptero a punto de aterrizar en la calle 34. También tenemos un río, por lo que seguramente oigan el ruido de los barcos, y un parque donde lo más probable es que haya niños chillando. Pero hay algo que también podrían oír: disparos, porque estamos en Estados Unidos. Eso es lo que tiene estar en Nueva York. Esta zona de Long Island está llena de cadáveres de los 60 y 70. Aquí es donde les gustaba arrojar los cuerpos a los 5 clanes dominantes de la época. Lo que pasa es que ahora las cosas han cambiado. La zona se ha aburguesado y yo me acabo de tomar un café delicioso, así que estoy con las pilas cargadas. De hecho, Donald Trump nació como a 5 manzanas de aquí, en el distrito de Queens, cerca de donde nació también el asesino de Orlando. ¿En serio? Está claro que nos encontramos en un lugar histórico. Yo también soy de Queens, así que se puede decir que la zona está bien. Donald Trump es el asesino de Orlando de los promotores inmobiliarios. Debería poner esa frase en la Torre Trump. Por cierto, ¿aquí no sabes cuál fue literalmente la primera palabra que oí nada más salir del avión y pisar suelo estadounidense? Trump. 2 policías del aeropuerto estaban teniendo una conversación sobre Trump, lo cual me hace plantearme si puede ser un presagio. Trump es neoyorquino, al igual que Bernie Sanders. Está claro que este año un neoyorquino, para mejor o peor, alcanzará la Casa Blanca y dejará muchos cadáveres más en el parque. En el episodio de hoy vamos a hablar de la realidad con la que nos hemos encontrado en Estados Unidos en los pocos días que llevamos aquí. Vamos a ver un titular que pone de relieve la fractura existente entre demócratas y republicanos, entre rojos y azules. Es hora de sacar de una vez por todas la angustia económica del debate electoral. El artículo, escrito por Kevin Drum y publicado en Mother Jones, un medio que podría considerarse progresista y de izquierdas, descarta la idea de que exista cualquier tipo de angustia económica, y para ello hace referencia a una encuesta del Instituto de Investigación Pew. El optimismo de los hispanos parece quedar eclipsado por uno de los discursos dominantes en la campaña presidencial de este año. La angustia económica de los votantes, a pesar de que la economía en casi todos sus parámetros tradicionales ha mejorado claramente desde la llegada de Obama al poder, Donald Trump y en menor medida Bernie Sanders han logrado excavar un pozo de enfado y temor sobre el rumbo económico del país. Pero el enfado se concentra entre los blancos, según la encuesta del Instituto Pew. Muchos votantes pertenecientes a minorías étnicas son mucho más optimistas. Y así el articulista recomienda a los demócratas que se dejen de angustias económicas, porque no las hay. Solo las hay para lo que antes era la clase media blanca. No entiendo en absoluto ese argumento. La angustia económica es directamente proporcional a la violencia y los asesinatos en masa que se están produciendo en Estados Unidos. Unos crímenes cuyo origen se encuentra precisamente en esas desigualdades económicas y ese malestar que se ha extendido de una costa a la otra. Prueba de ello son los más de 100 millones de personas que han dejado de formar parte de la población activa, una cifra récord, o los salarios que llevan congelados desde los años 70. Sí, es verdad que la bolsa sube, pero las ganancias se concentran en una élite muy selecta que participa en una serie de actividades en el extranjero, como conflictos bélicos, que son precisamente los que provocan esas desigualdades económicas y las que dan lugar a esa máquina de generar violencia en la que se ha convertido el país. El problema de la izquierda es que siempre hace oídos sordos a las cuestiones económicas porque no tienen idea de cómo funciona la economía y de cómo interactúan sus componentes. Solo prestan atención a unas pocas cifras que le hacen sentir mejor a la gente, como la media industrial del Dow Jones, lo cual les lleva a pensar que todo va estupendamente, sin profundizar más allá de la superficie. En los años 80, cuando vivías aquí, había mucha más violencia que ahora. La cifra de homicidios en Nueva York era de 3.000 al año, mientras que ahora solo se producen 300. El problema es que en los 80
fueron el comienzo de los asesinatos masivos. De los 20 asesinatos masivos más importantes de la historia de Estados Unidos, 3 se produjeron en los 80, algunos más en los 90 y la mayoría en la década del 2000. Mira, si la economía fuera bien, los políticos no tendrían que recurrir a la Asociación Nacional del Rifle para conseguir financiación. Pero como sí que lo hacen, puede decirse que reciben apoyo económico de una organización terrorista. Bueno, pero vamos a hablar de economía. Pero es que la economía no va bien, esa es la razón. Insisto, vamos a volver al tema económico y a analizar lo que dice este articulista de izquierdas de Mother Jones. Luego veremos otro punto de vista más centrista o moderado sobre los datos económicos. Si queremos ir a la raíz de por qué los blancos están angustiados, tenemos que pensar por qué se sienten así. La razón no es económica, sino cultural. No tiene nada que ver con las nóminas, sino con la demografía. Los blancos ya no son los que mandan y las clases más bajas de raza blanca empiezan a sufrir una serie de patologías, consumo de drogas, baja nupcialidad, etcétera, que son las que antes llevaban a mirar por encima del hombro a los negros. Insisto, tenemos que enterrar el argumento de la angustia económica. Eso es algo que suelen hacer los partidos que ocupan el poder. Fijarse en la media y achacar todos los problemas a una causa cultural más que económica, cuando seguramente el articulista está escribiendo desde Manhattan, donde el precio de la vivienda sube entre un 10 y un 15% anual, y donde los salarios de la élite más selecta, la de la propiedad intelectual, no dejan de aumentar. Sabemos que la mayoría de los estadounidenses no tienen más de 400 o 500 dólares ahorrados y están al borde de la indigencia. Este es el tipo de argumentos que se generan cuando solo nos fijamos en la media. Si un bar está lleno de gente y el patrimonio de los clientes es de $1000 o incluso menos, se fijan en la media, no en la mediana. Eso es. El caso es este. Imagínate que hay 30 personas en ese bar con un patrimonio medio de $1000 y de repente entra Bill Gates. Seguramente no faltamos a la verdad si decimos que el patrimonio medio de los clientes habrá subido hasta los 150 millones o incluso 1000. Ese será el patrimonio medio de los clientes que están en el bar. Pero eso no quiere decir que la riqueza de los clientes sea comparable con la de Bill Gates. Lo que pasa es que la izquierda solo se fija en la media. Bueno, va mucho más allá de una cuestión de izquierda o derecha. Estados Unidos está tan fracturado que ninguno de los dos lados escucha lo opuesto. Es casi como un partido de máxima rivalidad entre el Liverpool y el Manchester United. Da igual que un equipo haga trampas o cometa muchas faltas. Si lo hace el rival, los aficionados lo critican. Si lo hace su equipo, les parece bien. Pues bien, ese es el desprecio que le tienen los medios estadounidenses a la población. Un desprecio que resulta verdaderamente llamativo. Mira, la izquierda no quiere admitir que tenemos una guerra de clases cuando hasta Warren Buffett lo dice, reconociendo que su clase es la que está saliendo vencedora. La izquierda sigue pensando que forma parte de un proceso democrático de algún tipo. Vamos a analizar los datos con un titular de Associated Press. Fractura en Estados Unidos. Las medias económicas demasiado optimistas no representan a muchos estadounidenses. Una de las causas fundamentales es que los salarios y la riqueza fluyen desproporcionadamente hacia los ricos, distorsionando los datos empleados para medir la salud económica del país y representando una economía sobre el papel que muchos estadounidenses no reconocen en sus propias vidas. Esa desconexión es la que ha alimentado gran parte de la frustración y la angustia que han propulsado las insurgentes campañas electorales de Donald Trump y Bernie Sanders. En este país muchas cosas son sobre el papel, como el precio de la vivienda en Nueva York, que ha aumentado desmesuradamente. No en vano, desde el año pasado que estuvimos aquí, se han construido numerosos bloques de apartamentos cuyo precio sube sobre el papel un 10, 15 o 20% al año. Associated Press ha analizado también los datos sobre los ingresos. Vamos a analizar la renta de una familia media estadounidense. Entre el 2007 y el 2014, los ingresos subieron un 0,7% una vez descontada la inflación, pero hasta un aumento tan pequeño como ese refleja principalmente el incremento que se produjo entre el 10% más rico, que fue lo que ayudó a subir la media para la mayor parte del 90% restante. Los ingresos disminuyeron nada menos que el 6% para el 20% más humilde, en un momento de recuperación económica. Ya digo, nos fijamos en las medias. Podría parecer que los salarios suben cuando en realidad para muchos están bajando. Y a nadie le gusta perder. Tú has trabajado en Wall Street y sabes que la respuesta emocional de la gente es mucho mayor a las pérdidas que a las ganancias. Efectivamente, eso es lo que suele caracterizar al proceso de ventas de Wall Street. Y estamos hablando de un fenómeno mundial. Los ciudadanos daneses, por ejemplo, pueden contraer una hipoteca a 30 años a un interés menor del que ofrece el bono del Tesoro estadounidense a 30 años, justo lo contrario de lo que cabría esperar en una economía saludable. Estados Unidos sigue siendo el dueño de la divisa de reserva mundial, y eso ayuda a enmascarar un poco las cosas.
Pero cuando deje de serlo, llegará la inflación, subirán los precios, la bolsa caerá un 30 o un 40% y la gente se dará cuenta de que todo ha sido un engaño. El costo de mantener ese imperio mundial dejará de ser sostenible y la violencia actual será solo la antesala de otro tipo de violencia mucho más cruda. Eso es de lo que la gente no se da cuenta, de que esta violencia es la precursora de un futuro mucho más violento. Hay quien prefiere esconder la cabeza debajo del ala y decir que todo va estupendamente, pero desgraciadamente las cosas no son así. El primer titular que veíamos, el de Mother Jones, hablaba del optimismo de los hispanos ante el futuro, un optimismo superior al de los estadounidenses de raza blanca. Pues bien, vamos a ver en detalle cuál es la situación real del mercado laboral. Vamos a analizar ahora la situación del mercado laboral. La economía estadounidense viene creando casi 200.000 empleos al mes desde el 2011. No está nada mal. El problema es que la mayoría de esos puestos de trabajo están o muy bien o muy mal remunerados. A finales del 2015, Estados Unidos seguía teniendo menos empleos con una remuneración de nivel medio que antes de la recesión. Ahí tenemos la prueba. Los puestos de trabajo se generan sobre todo entre las clases más altas y entre las más bajas. Esto cada vez se parece más a un sistema feudal. Abundan los empleos mal remunerados como los de las cadenas de comida rápida o los de la sanidad, me refiero a los que se dedican a cambiar sábanas y cosas así. Pero para la clase media no hay nada. Es lo que ellos llaman el vaciado de la clase media. Sí, se está acabando con la clase media. Y sin clase media no puede haber una economía sostenible que propicie el llamado sueño americano y la posibilidad de prosperar. Si se levanta el puente levadizo y se sigue permitiendo que las políticas monetarias continúen teniendo ese efecto goteo inverso que traslada la riqueza de las clases más bajas a las élites más selectas, se acaba generando un foso de violencia del que la gente no parece ser consciente, al igual que tampoco lo es del desastre medioambiental y monetario que se está provocando. Ya que hablamos del problema de las medias que hacen que, por ejemplo, si Bill Gates se viene con nosotros, los tres seamos de media multimillonarios. En la primera mitad de la recuperación, el empleo creció un 5,6% en todo Estados Unidos. Sin embargo, según el Comité de Reflexión del Grupo para la Innovación Económica, en el 20% de los distritos más ricos, la contratación subió un 11,2%, mientras que el resto del país, el empleo aumentó solo el 3,3%. Cuesta encontrar una ciudad con una media representativa. No hay demasiada gente en la clase media, señala Carl Tannenbaum, responsable económico de Northern Trust. Vamos, que las medias son muy difíciles de calcular porque las élites lo distorsionan todo. Es imposible encontrar una zona en la que haya un crecimiento medio real. Es un espejismo estadístico. Lo que pasa es que la gente se basa en ese espejismo para tomar sus decisiones a la hora de votar. Unas decisiones que agravan aún más el problema y nos hacen entrar en un bucle de ineptitud. En fin, tenemos que pasar a la segunda parte. De acuerdo, que la disfrutes. Y felicidades a los Pittsburgh Penguins por ganar la Stanley Cup. No se pierdan la segunda parte. Bienvenidos de nuevo a Kaiser Report. Es hora de hablar con Chris Wallen, escritor, banquero de inversión y analista crediticio. Chris, bienvenido de nuevo. Hola, Max. ¿Qué tal? Bonita corbata, por cierto. La elegí por usted. La escogió la reina. Creo que se acaba de casar, ¿no? Felicidades. Bien, Fitch ha rebajado las perspectivas crediticias de Japón hasta niveles negativos. ¿Qué efecto puede tener eso en los mercados de deuda internacionales? Lo escuchamos. Japón se ahoga poco a poco en su deuda. Los gestores de fondos de cobertura que han intentado apostar por la muerte del mercado crediticio japonés no son conscientes de que el proceso tardará décadas en consumarse. Al final el país no podrá invertir en su deuda. Pero ya han consumido todos los ahorros. No, todavía aún. ¿Ah, no? Aún quedan muchos. Anda. Aunque al final acabarán arrastrándose por las calles antes de suicidarse. Se trata de un incumplimiento a cámara lenta, por lo que esto no va a suceder en un futuro próximo. Japón ha sido la fuente de dinero barato para la estafa Ponzi mundial. ¿Seguirá siéndolo? Japón desempeña un papel fundamental en ella. En más de la mitad del mundo, los intereses están en niveles negativos. Los bancos centrales dicen que eso nos ayuda, pero a mí me parece una quimioterapia para los países más endeudados. Sí, lo normal es que los intereses negativos tengan un límite a partir del cual no puedan bajar más. Como analista crediticio, ¿cree usted que existe ese límite?
¿Y dónde cree que está? ¿Cómo lo incluye usted en sus cálculos? Max, tras la Segunda Guerra Mundial conseguimos una alta rentabilidad libre de riesgo y ahora hay que devolverla. Eso pasa. Entiendo. Los jubilados y los ahorristas están bajo amenaza porque la estructura que utilizábamos para planear nuestro futuro ya no importa en un mundo de intereses negativos. Hay incluso quien se pregunta si merece la pena seguir cobrándole impuestos a la gente estando los intereses en esos niveles. Nos encontramos, Max, en una crisis de ideas y de liderazgo. Los líderes políticos, al igual que los de los años 20, han tirado la toalla y ahora no saben qué hacer, Max. Como analista crediticio sabrá que el valor del dinero es el interés que ofrece. Sí. Si ofrece el 0%, O rentabilidad negativa. eso significa que no vale nada. Exacto. Y si el interés es negativo, su valor está por debajo de 0. Efectivamente. Un entorno de intereses negativos implica liquidarlo todo, consumir el capital y dejar de construir. Una forma brillante de explicarlo, sí señor. Me ha encantado, Chris. Déjeme que abunde en la idea. Se la cedo. Ahora que estamos en un entorno de intereses negativos, hay decenas de billones de dólares de deuda soberana con rentabilidad negativa, lo que significa que se están liquidando las ganancias de la era posterior a la Segunda Guerra Mundial. Exacto. Y esa era estaba dominada por el gobierno que se encontraba en lo más alto de la escalera crediticia. Fíjese, por ejemplo, en China. China está hasta ahora arriba de deuda. Lo que pasa es que eso no importa porque, como nunca la paga, la deuda se ha convertido en la divisa mundial, relegando el dinero a un segundo plano. Lo único que mantiene vivo al sistema es la tendencia de la gente a utilizar dólares, yenes y otras divisas como forma de intercambio diario. Pero las divisas ya no suponen una fuente de almacenamiento de valor. De ahí que estén apareciendo todas estas divisas alternativas, entre ellas el Bitcoin, su favorita. De hecho, el banco de Tokyo Mitsubishi tiene previsto lanzar su propia divisa el año que viene. Sí, hay un montón de gente interesada en adentrarse en el negocio de la cadena de bloques. Vamos a ver un tuit que escribió usted hace poco. Las últimas decisiones del BCE ponen de manifiesto la futilidad de los intereses negativos. Los intereses bajos son deflacionistas, no un remedio a la deflación. Demuestran que somos seres irracionales. Eso es justo lo que llevo diciendo yo en este programa desde hace por lo menos 4 años. Que los intereses bajos son deflacionistas y provocan la deflación contra la que dicen luchar. Sí. Me encanta que una persona de su prestigio, un verdadero peso pesado del sector crediticio, comparta mi punto de vista. Háblenos al respecto. Adam Smith hablaba de la gran rueda de la circulación que nunca debe dejar de moverse. Pues bien, los intereses negativos retiran ingresos del sistema de los ahorristas y de cualquier persona que quiera tener un activo financiero, como un seguro, en su poder. Todo eso está bajo amenaza. Yo siempre he dicho en Twitter que los intereses negativos y la flexibilización cuantitativa provocan la deflación que dicen combatir. Sí. ¿Por qué la gente reacciona mal? Entre los economistas existe una visión sesgada, la variante socialista del neokeynesianismo, que consiste en adelantar las ventas del futuro al momento actual. Alfred Sloan, presidente de General Motors, adelantó las ventas a la actualidad mediante la financiación. Es una perfecta metáfora de Estados Unidos. General Motors inventó las reservas de compra con pago anticipado y así logró superar a Ford. Eso es, cuando la población estadounidense crecía a un ritmo del 2% anual, un crecimiento que arrancó tras la Segunda Guerra Mundial y que prosiguió durante décadas, era fácil crecer. Bastaba con endeudarse y gastar. En cambio, hoy la población crece al 0,5% anual, porque la demanda es mucho menor y por tanto crecer cuesta más. La vieja receta ya no funciona. El problema es que todos los economistas y banqueros centrales son partidarios de la misma doctrina. Ya no hay defensores del libre mercado y nadie habla de inversión. Solo se limiten a adelantar la demanda al momento actual para conseguir una gratificación inmediata. Lo que pasa es que el modelo ya no da para más. ¿Sería justo decir que las políticas de la Reserva Federal y de otros bancos centrales están equivocadas? Sí. ¿Qué políticas deberían poner en marcha? Subir los intereses hasta niveles entre comillas normales, del 2 o 3% en Estados Unidos. Agarrar el toro por los cuernos. Y reestructurar la deuda para que vuelva a haber ingresos en el sistema. Así las abuelas podrán gastarse dinero en sus nietos porque cuando se les quita dinero a los ahorristas, también se perjudica el resto. Los bancos son ahorristas, las empresas también. Y
Si se les dice que su dinero no vale nada, entonces necesitan tener más. Y los seguros necesitan unos intereses del 6 o el 7% para abonar los partes. Sí. El escenario de intereses al 0% empezó hace 10 o 15 años cuando había un montón de bonos a ese plazo. Pues bien, ahora que los bonos llegan a su vencimiento, cuando se quiere reinvertir ese dinero, la rentabilidad es cero, lo cual hace que no puedan pagarse las pensiones. ¿No cree que si no se pueden pagar las pensiones, los intereses cero son un problema? Sí, pero conviene recordar que los economistas viven en un mundo de sueños. Creen que conceptos teóricos como las cifras negativas son válidos a la hora de hablar del mundo real, cuando no lo es. Las cifras negativas no son cifras de verdad. Por tanto, cuando ellas determinan las políticas que se ponen en marcha, pasan las cosas raras que están pasando ahora. El interés del bono soberano alemán a 10 años está por debajo del cero. Otro excelente argumento, Chris. Nosotros hemos criticado en numerosas ocasiones a los economistas por vivir en un mundo de fantasía académica que nada tiene que ver con el mundo real. Y su facilidad para hablar de cosas como intereses negativos así lo demuestra. Bueno, el concepto como tal tiene sentido. El problema es que los economistas no siguen los mismos estándares que los profesionales de las llamadas ciencias duras. Los matemáticos se ríen de las políticas que han puesto en marcha los banqueros centrales y que nos tienen secuestrados a todos. Fíjese, por ejemplo, en el caso de Janet Yellen, que pasa por alto todos aquellos datos que no concuerdan con aquello que pretende lograr, que ya no tengo muy claro ni lo que es. Los banqueros centrales van a seguir por el mismo camino, Max. Si recuerda, Chuck Prince dijo aquello de que mientras suene la música seguiremos bailando, como si la economía fuera el juego de las sillas musicales. Pues bien, en el 2008 la música paró y como Lehman Brothers y Bear Stearns se quedaron sin silla, quebraron, lo que desencadenó una grave crisis. El Citigroup se quedó sin silla. Efectivamente. Y ahora, en el 2016, la música está a punto de volver a dejar de sonar. ¿Quién se quedará sin silla esta vez? El que tiene todas las papeletas parece ser el Deutsche Bank. ¿Qué opina usted? Bueno, hay varios bancos europeos en dificultades. El Deutsche Bank ha acaparado muchos titulares, pero muchos bancos de la eurozona, Max, están sufriendo como consecuencia de que la economía europea no crezca, lo que hace que cueste recaudar dinero. Todos esos bancos operan por la mitad de su valor contable o incluso menos, por lo que no pueden recaudar capital. Y en el mercado europeo también hay muchas entidades financieras que no pueden acceder a los mercados de capital porque los inversores tienen miedo a lo desconocido. Por eso la salida del Reino Unido de la Unión Europea se considera un problema para los bancos, porque no sabemos en qué puede desencadenar. Bien, avancemos. Voy a leerle dos titulares. El primero de ellos es de Mother Jones, una revista con una línea editorial de izquierdas. El titular dice así: es hora de sacar de una vez por todas la angustia económica del debate electoral. Y el segundo es de Associated Press. Las medidas económicas demasiado optimistas no representan a muchos estadounidenses. Parece que esta revista de izquierdas, Mother Jones, cree que no hay angustia económica en este país, lo cual encaja perfectamente con ese total desconocimiento de la economía que, desde mi punto de vista, tiene la izquierda. ¿Coincide conmigo? Y si coincide, ¿cuál cree que es el motivo? Mire, vivimos en una época de normalidad, no de exuberancia. Hemos tenido varias décadas exuberantes y nos acostumbramos. Creemos que una tasa de crecimiento del 4 al 6% es normal, igual que el crecimiento de China. Pero sí que hay angustia económica. Hay angustia porque para la mayor parte de la población, los ingresos permanecen estancados e incluso en términos reales han disminuido a pesar de la baja inflación, Max. Fíjese, por ejemplo, en Estados Unidos. ¿Cómo es posible que Janet Yellen diga que no se ha alcanzado el objetivo de inflación cuando el mercado inmobiliario sube a un ritmo anual del 5 al 6%? Hay una serie de indicadores contradictorios que confunden a la gente que ve las noticias o intenta entender lo que pasa. Los jóvenes tienen dificultades para encontrar trabajo. Bueno, yo insisto en lo que decía antes. A mí la izquierda me parece que no sabe demasiado de economía. Pero bueno, me gustaría hacerle una última pregunta. Basta con mirar al otro lado del río para darse cuenta de que en Manhattan se están construyendo edificios de lujo a mansalva. ¿Es eso consecuencia del trabajo duro de los estadounidenses y de los neoyorquinos en particular o de las políticas del gobierno y los bancos centrales? Yo creo que la tendencia alcista en el mercado inmobiliario en Estados Unidos y particularmente en Nueva York se debe en gran medida a la Reserva Federal y a las deducciones fiscales aprobadas tras los atentados del 11 de septiembre.
Seguramente alcanzamos el máximo el año pasado, Max, por lo que el sector de las viviendas de lujo empieza a sufrir una intensa presión. En 1989-1990 hubo un importante desplome inmobiliario en Nueva York. Sí. Consecuencia de la crisis del 87. Pues bien, ahora se están oyendo cosas parecidas. Hay propietarios que ofrecen 1 o 2 meses gratis de alquiler. ¿Atraviesa las mismas dificultades el sector de las viviendas de lujo que su homólogo londinense? Bueno, hay un exceso de oferta. El lado oeste está muy saturado y no puede acumular más vivienda, sobre todo en los alrededores de High Line. La semana pasada, un experto en el mercado inmobiliario me dijo: quien haya decidido invertir este año ha llegado tarde. Muchos proyectos están paralizados por ese exceso de oferta, que el año que viene aumentará todavía aún más. Todo el mundo que va andando por el High Line lleva un proyecto de construcción en la mano. Hay como 10.000. Max, esa gente vive en los apartamentos que les compraron sus padres. Estas nuevas viviendas son muy caras. No sé cómo puede haber jóvenes que vivan en esta ciudad cómodos, sin estar apretujados. Pues pidiéndole dinero al banco de papá y mamá. El problema es que sus pensiones se están agotando. Como dice el refrán, uno se va arruinando poco a poco hasta que se arruina por completo. Creo que la frase aparece en Por quién doblan las campanas de Hemingway. Sí. Chris Wallen, tenemos que irnos. Gracias por haber estado en Kaiser Report. Gracias, Max. Esto es todo por hoy en Kaiser Report. Somos Max Kaiser y Stacey Herbert. Quiero dar las gracias a nuestro invitado Chris Wallen. Si quieren contactar con nosotros, envíenos en Twitter Kaiser Report. Hasta la próxima. Adiós. Donde les gustaba arrojar los cuerpos a los 5 clanes dominantes de la época. Lo que pasa es que ahora las cosas han cambiado. La zona se ha aburguesado y yo me acabo de tomar un café delicioso, así que estoy con las pilas cargadas. De hecho, Donald Trump nació como a 5 manzanas de aquí, en el distrito de Queens, cerca de donde nació también el asesino de Orlando. ¿En serio? Está claro que nos encontramos en un lugar histórico. Yo también soy de Queens, así que se puede decir que la zona está bien. Donald Trump es el asesino de Orlando de los promotores inmobiliarios. Debería poner esa frase en la Torre Trump. Por cierto, ¿aquí no sabes cuál fue literalmente la primera palabra que oí nada más salir del avión y pisar suelo estadounidense? Trump. 2 policías del aeropuerto estaban teniendo una conversación sobre Trump, lo cual me hace plantearme si puede ser un presagio. Trump es neoyorquino, al igual que Bernie Sanders. Está claro que otra. Prueba de ello son los más de 100 millones de personas que han dejado de formar parte de la población activa, una cifra récord. O los salarios que llevan congelados desde los años 70. Sí, es verdad que la bolsa sube, pero las ganancias se concentran en una élite muy selecta que participa en una serie de actividades en el extranjero, como conflictos bélicos, que son precisamente los que provocan esas desigualdades económicas y las que dan lugar a esa máquina de generar violencia en la que se ha convertido el país. El problema de la izquierda es que siempre hace oídos sordos a las cuestiones económicas porque no tienen idea de cómo funciona la economía y de cómo interactúan sus componentes. Solo prestan atención a unas pocas cifras que le hacen sentir mejor a la gente, como la media industrial del Dow Jones, lo cual les lleva a pensar que todo va estupendamente, sin profundizar más allá de la superficie. En los años 80, cuando vivías aquí, había mucha más violencia que ahora. Este año un neoyorquino, para mejor o peor, alcanzará la Casa Blanca y dejará muchos cadáveres más en el parque. En el episodio de hoy vamos a hablar de la realidad con la que nos hemos encontrado en Estados Unidos en los pocos días que llevamos aquí. Vamos a ver un titular que pone de relieve la fractura existente entre demócratas y republicanos, entre rojos y azules. Es hora de sacar de una vez por todas la angustia económica del debate electoral. El artículo, escrito por Kevin Drum y publicado en Mother Jones, un medio que podría considerarse progresista y de izquierdas, descarta la idea de que exista cualquier tipo de angustia económica y para ello hace referencia a una encuesta del Instituto de Investigación Pew. El optimismo de los hispanos parece quedar eclipsado por uno de los discursos dominantes en la campaña presidencial de este año. La angustia económica de los votantes, a pesar de que la economía en casi todos sus parámetros tradicionales ha mejorado claramente desde la llegada de Obama al poder, Donald Trump y en menor medida Bernie Sanders han logrado excavar un pozo de enfado y temor sobre el rumbo económico del país. Pero el enfado se concentra entre los blancos, según la encuesta del Instituto Pew. Muchos votantes pertenecientes a minorías étnicas son mucho más optimistas. Y así el articulista recomienda a los demócratas que se dejen de angustias económicas, porque no las hay. Solo las hay para lo que antes era la clase media blanca.
No entiendo en absoluto ese argumento. La angustia económica es directamente proporcional a la violencia y los asesinatos en masa que se están produciendo en Estados Unidos. Unos crímenes cuyo origen se encuentra precisamente en esas desigualdades económicas y ese malestar que se ha extendido de una costa a la otra. Hola, soy Max Kaiser y esto es Kaiser Report. Sí, como podrán ver detrás de mí estamos en Manhattan, en un momento de lo más apasionante. Vamos a ver qué nos trae hoy Stacy. En primer lugar, me gustaría dejar claro que esto no es un croma y que tampoco estamos en un estudio, por lo que es probable que oigan ruidos como el de este helicóptero a punto de aterrizar en la calle 34. También tenemos un río, por lo que seguramente oigan el ruido de los barcos, y un parque donde lo más probable es que haya niños chillando. Pero hay algo que también podrían oír: disparos, porque estamos en Estados Unidos. Eso es lo que tiene estar en Nueva York. Esta zona de Long Island está llena de cadáveres de los 60 y 70. Aquí es